¿Qué tal, amigas y amigos? Buenos días, saludos, amables oyentes de Radio Cuxibamba Estéreo, original como su nombre. En esta hermosa mañana, en este sábado, donde vamos a hacer un análisis profundo de la realidad. El programa se denomina Político Cara a Cara. Vamos a dialogar, a hacer información importante, necesaria de lo que está pasando en nuestra ciudad, en nuestra provincia, de la realidad que está atravesando. Así es que el día de hoy vamos a comenzar. Queremos saludar a los amables oyentes, el buenos días, el buenas tardes, el buenas noches en el mundo, porque nos están escuchando en el mundo este programa, ¿no? A través de internet, que siempre lo lanzamos al aire, ¿no? Así es que vamos el día de hoy entonces a hacer información, a dialogar, a hacer importantes opiniones de las personas que hemos invitado. En esta mañana hemos invitado al señor arquitecto Yuri Yaguana Jaramillo, quien es un hombre conocedor de la realidad de nuestro cantón, de nuestra provincia, de lo que está pasando en la ciudad de Loja. En esta ocasión, pues, él es un profesional de la arquitectura, él conoce la realidad, también conoce la realidad de diferentes aspectos, y para eso también participó para ser concejal del Cantón Loja, y así efectivamente le ganó, y es ahora actualmente concejal del Cantón Loja. Yuri Yaguana, bienvenido a este programa a través de Cuxibamba Estéreo, lo original como su nombre, que el programa político Cara a Cara. Bienvenido, Yuri. Sí, muchísimas gracias por la oportunidad de poder transmitir y comunicar a la sociedad, a los lojanos, a ustedes como periodistas también, de la actividad o lo que realizamos los concejales, porque todo eso está establecido dentro del marco normativo, lo establece el COTAD dentro de sus artículos 52, 53, cuáles son las competencias que tiene un concejal. De los concejales, ¿no? De los concejales, porque muchas veces ahí viene la mala interpretación de la ciudadanía o de la mayoría que desconocen estos temas. Cuando a un concejal se le quiere exigir la ejecución de obras. Ese no es el papel del concejal, para eso está el ejecutivo. Eso es potestad exclusiva de la administración, el ejecutivo o el alcalde. En este caso la alcaldesa Diana Guayanay, que es la que dispone de todo el tipo de obra o la articulación que tiene que hacer con todos los procedimientos aplicarla, ¿no? Para la aplicación. Nosotros es la legislación y la fiscalización. Hay que tener claro qué es la legislación. Legislar es la propuesta de las ordenanzas o el tratamiento de las mismas, ya sean propuestas por el Ejecutivo u ordenanzas que son establecidas por algunos concejales. Nosotros hacemos el análisis, el debate respectivo y la aprobación en caso de aprobarse, o si no, hay ordenanzas que han sido archivadas. Dos debates, ¿no? En tres debates. Tres debates. Sí, el primer debate es de conocimiento y debate. El segundo ya pasa a una comisión que designa el alcalde, la alcaldesa en este caso. Se hace igual el análisis y hay para el segundo debate, y en el tercero, luego de haber recogido todas las observaciones, se presenta para archivo o para su aprobación y puesto en marcha. Entonces, eso es lo que hacemos como concejales. Como concejales yo he venido proponiendo ordenanzas que yo conozco bastante el ámbito urbanístico y son ordenanzas que implican es su actividad de profesional. Profesional que se técnico. Soy un profesional que ¿es arquitecto? Usted. Exacto, soy arquitecto, también tengo unas maestrías en urbanismo, en desarrollo territorial. Eso me hace conocedor y es donde ahí aplico la mayor parte de mi conocimiento en este tipo de ordenanzas, porque somos un cabildo de 11 personas, que 11 yo puedo decir que es un cabildo muy que tiene especialidad tenemos abogados, tenemos médicos, tenemos ingenieros en algunas ramas. Entonces todo ese conjunto presentamos ordenanzas en función de lo que uno más puede desarrollarse. Y le digo, hemos tratado la ordenanza del PDOT, Plan de Ordenamiento Territorial, sí. El PUX, eso es una ordenanza que por ley se la realiza con cada cambio de administración. Y es una ordenanza muy extensa y muy compleja que abarca prácticamente todo el funcionamiento de una ciudad. En esa ordenanza se establecen los parámetros del crecimiento de una ciudad, el horizonte de una ciudad. Se establecen los programas y los proyectos más importantes que debe tener una ciudad para así poder irse desenvolviendo. Entonces, eso es parte de lo que realizó la comisión. ¿La comisión la encabeza usted? Sí, presidió la Comisión de Planificación y Presupuesto,
la integra también el doctor Miguel Castillo y el economista Pablo Quiñones, que actualmente es vicealcalde del cantón. Ah, sí, sí lo ubico. Realmente usted menciona de que legislar y fiscalizar, ¿no? Bueno, estábamos hablando de las ordenanzas, ¿no? ¿Cuáles son las ordenanzas más importantes que han dado en estos tiempos? Bueno, considero... Usted mencionaba ahí una, ¿no? Sí, yo creo que la de ordenamiento territorial, el plan de uso y gestión de suelo, es muy importante porque se regula muchas actividades. Un ejemplo claro, yo le puedo establecer, existía ya la ordenanza anterior que era la 038, pero no estaba muy claro en algunos temas. ¿Qué está ocurriendo Tenía en la ciudad vacíos, de Loja? ¿no? Exactamente, en la ciudad de Loja y en muchas ciudades del país. Ustedes recorren cualquier ciudad, incluso aquí mismo cerca tenemos Catamayo, existen asentamientos irregulares, asentamientos humanos o asentamientos de hecho. Son asentamientos donde grupos humanos llegan y ahí uno puede ver que existe la figura incluso de estafa, cuando les dicen aquí tengo un plano de urbanización, tengo 50 o 60, el número X de lotes, y les vende. La gente enseguida comienza a comprar, ¿no? A comprar y a desbaratar el desarrollo de una ciudad, porque compran estos lugares o estos asentamientos, no tienen infraestructura importante como es el agua potable, el alcantarillado pluvial, el alcantarillado sanitario, incluso las vías que se diseñan para estos asentamientos no cumplen con la norma. Yo me refiero al ancho de vía. Hay vías que tienen 5 metros, 4 metros, 6 metros, 8 metros, y aquí metros, lo vemos en muchos sectores. En Loja tenemos identificados alrededor de 54 asentamientos de este tipo. Asentamientos humanos, ¿no? Asentamientos humanos. ¿Y cuál es qué hizo la ordenanza, esta ordenanza 070? Ya incorporarlos, porque ciertamente ya existía, pero no estaba normado todo el procedimiento, todo el proceso, lo que establece la LOTUS. La LOTUS es la Ley de Ordenamiento Territorial de Uso y Gestión de Suelo. La LOTUS surge a partir del año 2016 y ya establece lineamientos y parámetros. Pero tenía vacíos, ¿no? Exactamente, porque se hizo una ley, pero no existían los reglamentos. Es así que cada vez están saliendo nuevos reglamentos. No se puede aplicar, ¿no? Sin reglamento, ¿cómo aplica algo? No aplica, ¿no? Entonces han venido de reglamento cada año, y qué bien que lo ha venido trabajando el gobierno con sus diferentes carteras para ir aplicando esto. Es así que una vez identificados estos asentamientos, ya se puede, mediante algunas figuras de legalización de tierras o los planes parciales, hacer la legalización de estos sectores, que en definitiva no es más que beneficiar a los ciudadanos que están en estos sitios. O sea, se comienza con los asentamientos, o sea, las partes. Exacto, con estos asentamientos que le digo, ya están identificados, que son más de 50, son aproximadamente 54 asentamientos. Mire, por ejemplo, usted. aquí tenemos por Jipiro, tenemos Jipiro Cartagena, Jipiro Alto, tenemos aquí La Granada, que es en la avenida Villonaco. Hay muchos asentamientos aquí en la ciudad de Loja que están ya identificados, que tienen esa categoría, y lo que tienen que hacer sus dirigentes barriales, porque muchos tienen ya poblado, ocupado el 100%, es acercarse al municipio. El municipio es quien les puede direccionar y gestionar todo el procedimiento para que se realice esta legalización. Esta legalización luego pasa por el cabildo. ¿Y qué implica esta legalización? Porque muchos dirán, nosotros hablemos de Jipiro Cartagena, creo que es el lugar que está más poblado, que está siguiendo el río Jipiro. Sí, lo ubico. Si usted camina por ahí, y los ciudadanos que están ahí y se dan cuenta, todo está casi consolidado. Casi todos los lotes están ya con su casa de 1 piso, 2 pisos, pero muchas de ellas ni siquiera tienen retiro frontal ni posterior, otras han dejado ¿Qué retiro. va a ocurrir ahí con esa situación? Ya, por eso le digo, aquí viene ya la figura del asentamiento, del plan parcial. Sí. Primeramente, estos sectores, hay unos que sí tienen agua potable y alcantarillado, porque lo han hecho con gestión propia, han hecho convenios, pero no tienen la legalización del sector y tampoco tienen la legalización de cada escritura. No hay tienen muchos escritura, que están asentados con su casa y no tienen escrituras. Se pusieron ahí, se colocaron ahí. Se colocaron ahí, se ganaron esos derechos, pero tampoco el municipio es que les ha dicho ya por estar ahí, antes había la prescripción, ya tomen su escritura, no. Son 15 años, ¿no? Exacto, tienen que pasar por el procedimiento de la legalización. Entonces, estos asentamientos, al no tener la vía que el municipio exige, que son de 10 metros, no pueden ser normalmente aceptados, pero bajo la regularización, la legalización,
y la ordenanza de plan parcial se acoge a lo que está en su momento, se acoge al estado actual de estos sectores que ya están consolidados, de estos asentamientos. Si es que hay vías de 4 metros, pues el municipio, bajo el análisis técnico, se tiene que aceptar. Esas vías terminarán siendo unidireccionales o peatonales, pero se les tiene que aceptar. Para no perjudicar. Para no perjudicar, porque el otro, imagínese poner la vía de 10 metros y de 10 metros, hay que botar la mitad a un lado. Medias casas que por ahí seguirán. No tenemos para indemnizar como municipio. Ciertamente esos sectores ya se consolidaron de esa forma, tienen que permanecer así. Entonces, el plan parcial les va a determinar a ellos parámetros urbanísticos. ¿Qué quiere decir eso? Que ya se les va a decir, si es que ellos quieren sacar una línea de fábrica posteriormente a la aprobación, el número de pisos, el retiro, el ancho de vía, todo va a salir ahí. Con eso ellos ya pueden, ¿sí?, edificar, ya pueden incluso tener escritura, porque claramente también establece la ordenanza del PUX. La escritura es al último, ¿no? Al último de todos los procedimientos, sí, con reconocimientos que se requieren, los requerimientos que quieren, ¿no? Exactamente. Entonces, luego de este análisis, esta ordenanza pasa por el cabildo lo aprueba en las sesiones, como lo hemos dicho, y se eleva a ordenanza. Tiene que ser mayoría de votos ahí. Exactamente, y yo creo que la mayoría del consejo, 7 en este caso, sí, con 7 votos, yo creo que el consejo no va a decir no legalicemos, porque es una ventaja tener para el municipio también legalizados. Pero estos sí sectores. lo van a observar, ¿no? Cumple cierto. Obviamente sí, se va a hacer las y es observaciones lógico, ¿no? técnicas, eso es pasa lógico. con todo proceso, porque habrán muchos lotes que estén fuera de la norma, pero si ya están establecidos así, pero eso justamente determina el plan parcial, que se haga la aprobación sin tener mucho que afectar tanto a los moradores como tampoco al municipio. ¿Qué va a pasar luego de aprobar esto? Existe un plazo de 5 años para que se ejecuten obras. En caso de los que no tengan obras, si no hacen las obras en 5 años, se da de baja el plan parcial. Tienen 5 años para la ejecución de obras, tienen que hacer como una urbanización. En la urbanización, ¿no es cierto? En la urbanización, agua potable, no alcantarillado. No a todo el cantón, sino al sector que solo no al sector específico. Que no cumple. Exacto. Ajá. Tienen que dejar agua potable, alcantarillado, las aceras, bordillos, la iluminación ya sea soterrado o aéreo, y el asfaltado o adoquinado. Se conocía como las obras básicas, ¿no? Exactamente. Una vez así, el municipio hace la recepción de esa obra y puede emitir ya las escrituras a cada uno de los que están ahí dentro de ese asentamiento. Correcta la información, clara, contundente, lo que usted menciona, ¿no? Bueno, hablábamos un rato de que hay que hacer las cuestiones parciales, ¿no? Las cuestiones parciales, ¿qué significa eso? De nuevo, repítale para que los amables oyentes sepan y conozcan, porque a veces, como dice usted, no se conoce la información, no se tiene contundente la información, y por eso a veces se da otras opiniones, ¿no? El plan parcial es una herramienta urbanística que permite desarrollar planes en ciertos sectores. Obviamente la ordenanza también es clara. Estos van en los lugares, zonas rurales de expansión urbana, ¿sí? Entonces aquí viene tal vez una controversia cuando uno se ve la conceptualización y dónde se quiere aplicar. Yo he leído muchos de estos temas y estos planes parciales surgieron en ciudades grandes, en ciudades donde están totalmente en Lima he visto esas urbanizaciones. Sí, esto por lo regular Lima es grande. México, Colombia son los lugares donde más se viene aplicando por más de 20 años, pero son ciudades muy densas, muy pobladas. Entonces, a veces se quiere decir, propongamos acá en Loja, y se ha hecho el análisis, y acá dicen, pero la ciudad primero tiene que irse ocupando todos los espacios, porque tenemos un perímetro urbano muy amplio, y si uno revisa el plano de Loja y el perímetro urbano, existen muchas áreas o espacios que tienen que ser urbanizados, pero si existe un urbanizador y quiere proponer en otro sector o fuera o a un extremo, tiene que dársele también la oportunidad, porque no vamos a esperar que ciertos predios, que ni siquiera el dueño tiene la intención de hacer algo ahí, o el mismo municipio hacer algún proyecto urbanístico, que por cierto en Loja han sido un fracaso, como Ciudad Victoria y Jardines de Pulsara, ¿no es cierto? Tenemos que ir viendo otras soluciones. Cuando usted menciona de Ciudad Victoria y Jardines,
quiere decir que el municipio dirigió eso. ¿Qué pasó con el municipio? Ahí, Bueno, se creó una empresa pública, si usted recuerda, la empresa Viven, que se hizo cargo de estos proyectos. El proyecto Ciudad Victoria es una respuesta a la necesidad de la vivienda. Urgente que necesitaba, y se necesita hasta ahora. Siempre hay un déficit en Loja de más de 5.000, 6.000 viviendas. ¿Qué ocurrió en su momento? Surgieron como planes, ¿no es cierto? Como planes de... Entonces se hizo lotes pequeños, lotes mínimos de 9 por 15, 90 metros cuadrados. Se diseñó eso, pero nunca se hicieron con responsabilidad los estudios geológicos y geotécnicos, que es lo que tiene a Ciudad Victoria en ese problema. Se conoce de la saturación de agua que existe en la parte baja, la parte baja del terreno, ¿sí? No se hicieron los estudios. Si se hubiesen hecho y se hubiese realizado los drenajes respectivos, que era lo que esa ciudadela sería un ejemplo Viven para el municipio, y sobre todo tendría la confianza de los lojanos. O sea que no tenían los técnicos especializados que conocían la realidad. ¿Qué pasó? Mire, de lo que yo conozco y he podido conversar con muchos funcionarios, es lamentable lo que se escucha, que quien en su momento estaba dirigiendo la alcaldía dijo hagan así, y eso tal vez es el problema y de muchas obras donde se toman unas decisiones sin criterio técnico. Yo cuando se estaba construyendo eso, yo algunas veces fui por ahí, como uno va siempre como profesional a observar, ¿no? A observar, sí, en ese tiempo yo estaba... A obtener información, sí, a conocer la realidad, ¿no? Sí, y la cimentación de esas casas no pasaba a los 50, 60 centímetros. Entonces imagínense, cimentar una casa con 60 centímetros con un plinto de 80, me exagero, 60 por 60. Ese es el tipo de construcciones que se hizo ahí. Y el terreno estaba... El terreno obviamente no era débil, el apto, ¿no? Es un terreno que no... Ahora, ¿qué hacían los constructores? Los constructores cogían los planos, las especificaciones técnicas y construían tal como les decían a ellos. Pero si hubiese existido una verdadera, ¿no es cierto?, planificación, verdaderos estudios y una verdadera fiscalización por parte de los técnicos municipales, no se hubiese permitido eso. En ese tiempo ha habido, y hasta ahora, hay partes que son duritas, ¿no? Otras partes que son débiles el terreno, ¿cierto? Significa que no vieron eso, sino que hicieron igual forma, porque el terreno era duro acá, también el siguiente, y era malo el siguiente, pero así mismo no cimentaron, ¿no? Ahí tiene que haber un diálogo entre el constructor y el fiscalizador y el administrador de contrato, es decir, está pasando esto, y enseguida, inmediatamente, el administrador sugerir un estudio puntual, un cambio de suelo, un mejoramiento de ese suelo, para que estas obras permanezcan en el tiempo. Entonces, ese es el trabajo también técnico que tienen que haber realizado tanto contratista como fiscalizadores del municipio. Los que están en los asentamientos humanos, dirigentes, sin duda alguna deben buscar y reunir los requisitos que establece el municipio, acercarse al municipio para que le dé información, ¿no? Sí, yo considero que eso sí tiene que ser un trabajo muy responsable. Afortunadamente ahora la ordenanza ya exige estudios más puntuales, sobre todo estudios geotécnicos. Recordemos que Loja tiene diversidad de suelos, tenemos suelos que son muy arcillosos, arcillas expansivas, limos, diferentes estratos en la composición del suelo, y eso hace justamente lo que está pasando también en el plateado, es por cuestiones que no se ha hecho, no se ha realizado. Carigán, Belén. Hay muchas zonas aquí en Loja donde se está deslizando la tierra, hay un tierras coloradas. Sí, existe eso, y aquí sí un llamado también a la ciudadanía que siempre que hagan la contratación para la vía Saraguro, Zamora también. Sí, hay por varios lados, es justamente por el tipo de suelo, el agua que existe, la humedad, los drenajes que no existen. Entonces todo eso se convierte en un colapso. La avenida lateral de paso, como se encuentra ahorita, ya es un poco más navegable. Por el puerto seco, ¿no? Exactamente. O sea, uno lo ve, parece mentira lo que está pasando ahí. Y la conducción del agua potable que está por ahí, tal vez no debió haber pasado por ese tipo de suelo. Y eso es lo que pasa eso. Las tuberías, ¿por qué se rompen en ese sector? Porque al moverse la tierra, al haber el hinchamiento, el hundimiento de la tierra, estas tuberías se separan y ocurre lo que está pasando en estos sectores. Ayer nomás se rompió una nueva tubería. Entonces, ahí también se debió haber analizado bien por dónde se lleva el agua.
lamentablemente no se está haciendo. Otro aspecto importante, por ejemplo, yo escuchaba de que lamentablemente hay colegas del derecho que dicen: nosotros estamos listos para ayudarles a solucionar ese problema de las urbanizaciones humanas, ¿no? Lotizaciones humanas que se han hecho a una nueva ordenanza, ¿no? Dice: yo le hago todo eso, así es que venga hacia mi oficina y yo le soluciono. No, yo quiero ser aquí muy enfático, muy Ahí claro. Hay que ser enfático, sí. Sí. Y eso ha pasado. Yo respeto a todos los profesionales de todas las ramas, sí. Pero los problemas o los trabajos técnicos son de los técnicos. Y yo he conversado con muchas personas que se han acercado a la concejalía a decir: contratamos, con todo respeto lo digo, hemos contratado un abogado para que nos haga la subdivisión, un abogado para que nos haga la legalización. Y yo les digo públicamente y por este medio de comunicación que quien tiene que estar encabezando esto es un urbanista, un planificador, un arquitecto, y él a su vez tiene que tener un equipo multidisciplinario en los cuales estén abogados, ingenieros civiles, ambientales, ingenieros geólogos, todo un trabajo integral se necesita, multidisciplinario, ¿no? Pero quien hace cabeza esto, por su conocimiento, tiene que ser un urbanista, ¿sí? Y de ahí sí el derivar, porque el abogado, el urbanista conoce e interpreta y maneja la ordenanza y la ley, y dice: esto tengo que hacer, tenemos que hacer esto. El abogado interviene cuando para se puede decir minutas, ¿no? que está finalizado el trabajo y para decir, hacer las minutas. Exactamente, para la entrega de áreas verdes, para tal vez hacer algún escrito dentro del proceso, y al final, como usted lo acaba de decir, para hacer la escrituración de cada propiedad. Sí. Entonces se las tiene que tener... hace el abogado. Sí, y aquí sí le vuelvo a repetir. Y le dice: haga esto. Exacto, un llamado a quienes quieran hacer eso. Igual usted muchas veces pasa y ocurre lo siguiente, que alguien también quiere diseñar su casa y usted no contrataría a uno que no es un profesional, usted tiene que contratar a un arquitecto, pero incluso ahí existe la estafa y hay muchas personas que se están haciendo pasar por arquitectos y están haciendo proyectos, hacen firmar a un colega o falsifican firmas, que es una falencia que tiene el municipio. No ha sucedido eso, lamentablemente. Lamentablemente ocurre eso, que falsifican las firmas, y usted sabe, y mire que es algo que coincido con muchos de los asentamientos. Hace unos días tuve la oportunidad con el concejal Santiago Herráez de visitar la parte alta de Jipiro Mirador. Más arriba de la Libertad hay una urbanización, y muchos de ellos decían: fuimos víctimas incluso de estafa, porque habían contratado ese proyecto para la legalización antes de la pandemia, y hasta el día de hoy que yo conozco no tienen ninguna respuesta. No tiene, y recién ya de tanta presión, el profesional que han contratado ya ha hecho algún trámite en el municipio. Pero una de las observaciones, ¿sabe cuál era? El que tiene que firmar es un arquitecto, porque no se puede contratar a cualquier profesional. Esto es de arquitectos, de urbanistas, de conocedores de estos temas. Estoy defendiendo mi profesión, pero también hago entender a la ciudadanía que por dónde debe ir usted. Si alguien se enferma, acude a un médico, no acude a la farmacia. Y aquí hacemos eso. Entonces tal vez es cuestión cultural. Para eso tenemos una ciudad con... ¿Cuántas universidades tenemos? 4 universidades. Sí, 4 universidades, la técnica, a esos profesionales tenemos que, los lojanos, ocuparlos, por algo se forman, por algo sus padres invierten en ellos, por algo estos jóvenes se sacrifican, es para ir a dar un servicio, no para que alguien con conocimiento empírico vaya a quererse hacer pasar por profesional y terminar haciendo las cosas y haciendo un daño. Así es, lamentablemente ocurre eso también prácticamente semana por semana de esa realidad, donde los colegas abogados, bueno, no dicen lo que debe decirse, ¿no? Y eso, lamentablemente, yo siempre soy objetivo. Si el abogado, pues, no, y él por eso digo, solo para hacer las minutas, ¿no es cierto? Para que haga trámite lo jurídico, ¿no? No, tampoco puede decir... En lo técnico, con no, todo respeto, no. Lo técnico no. Yo defiendo mucho lo técnico. Técnico es técnico. ¿Qué pasaría si en 5 años, no sé, la gente no hace eso, a cero vuelta, vuelve? Bueno, yo creo que
deben O empoderarse. ya la ordenanza cambia, ¿no? Porque los tiempos Es cambian, probable, ¿no? es probable, porque esta es una ordenanza que, como le decía, cada vez llega nueva reglamentación. Sí. En la Lotus hay nuevos reglamentos que tienen que irse adaptando, porque puede que cambie a favor, ¿no es cierto? Puede que permanezca, pero también la ordenanza, y todos conocemos, cambio administrativo, tiene que modificarse esta ordenanza. Yo en Riobamba vi una ordenanza que decía los terrenos mostrencos, terrenos pequeños, ¿no? Lo que dice 90 metros. Sí, bueno, la ordenanza, por ejemplo, en los terrenos de 90 metros son los terrenos, el mínimo, es el área mínima. Ordenanzas mostrencas le pusieron allá en Riobamba. Sí, hay de los predios monstrencos, pero que esto también se hizo una ordenanza con el concejal Miguel Castillo, Miguel Castillo, se trabajó con eso y se está trabajando en la ordenanza para la legalización de algunos predios en el sector rural. Sí, entonces ahí se está trabajando con ese tipo porque ahora, por de ejemplo, propiedades. Si usted quiere hacer comprar un terreno, por decir, en Manacatos, ahí de 2000 metros, ¿no? Depende, ahí está sectorizado, sí, hay terrenos donde se hace la subdivisión en un área mínima, si no se puede uno bajar de ¿Lo eso. mínimo cuál sería eso? Es que es todo dependiendo del sector. Todavía, La ciudad está zonificada, hay sectores donde el lote mínimo es 250, 300 metros, en Malacatos es 2500 metros, hay sectores de 1000 metros, todo está zonificado según la cercanía a los servicios básicos. Mientras más grande se deja un terreno es porque no existe cerca servicios básicos, y ahí se les está dando la posibilidad. Incluso ya se propuse hace un año y medio, pero lamentablemente no pasó, y esta administración no ha conocido, y no es culpa de la administración de ahora. Propuse la ordenanza para el uso de biodigestores donde no existe cobertura de alcantarillado, que es una ordenanza que va a favorecer mucho al sector rural, a los sectores periféricos, porque ¿qué ocurre? Usted tiene un terreno de unos 500, 1000 metros, quiere plantear un proyecto de vivienda y le dicen no puede hacer porque no hay alcantarillado. Entonces, pero usted quiere construir. Y es un problema, ¿no? Es un problema. ¿Por qué hacen esos pozos sépticos? Hacen los pozos sépticos o pozos ciegos. Pero aparte de eso, como a usted le dicen no puede construir porque no tiene alcantarillado, muchas personas lo terminan haciendo de manera clandestina. Y vaya, mire cómo está Malacatos y Vilcabamba, sobrepoblados esas laderas, lo han hecho, pero sin ningún control del municipio, pero lo hacen. Y en la ciudad de Loja también. Y aquí también, pero si ahora empezamos a decir, sí, usted lo puede hacer, pero utilizando un biodigestor, entonces el ciudadano y el municipio le va a permitir, pero el municipio tiene que controlar que se cumpla y se instale el biodigestor. Pero eso no está en ejecución, ¿no? No, está ya la ordenanza propuesta, ya está la ordenanza para debate, y yo creo que va a ser algo muy positivo. ¿Ya el tercer debate? No, por eso le digo, es una ordenanza que yo la presenté hace un año y medio. Y ahora la volví a reingresar, ¿no? Con la nueva administración, porque incluso la ingeniera Diana Guayanay, en su momento yo la socialicé con ellos, y ella aportó mucho a esto, porque ella es conocedora, ella es ingeniera ambiental. Entonces dice, esto puede darse, porque al hacer pozos sépticos, un pozo séptico lo hacen con ladrillo y lo dejan en tierra, y eso colapsa, y esas filtraciones son las que a la larga van dañando el suelo y van haciendo que se corran, que se asienten estos lugares. Entonces el biodigestor es un tanque, más o menos, para ponerle un ejemplo, es un tanque como los tanques de agua, tienen volúmenes y capacidad de 600 litros, 1000 litros, dependiendo del volumen para las personas que esos se entierran, el alcantarillado llega ahí, se hace un tratamiento y sale, por decir, un agua ya tratada que puede usted utilizar en jardinería o para otro uso, ¿no? Pero son autolimpiables, usted los limpia, mismo puede pedir el hidrocleaner, pero ya no va a contaminar la tierra, no va a contaminar algún cuerpo de agua. Se está poniendo, ¿no? Exacto, no va a contaminar alguna vertiente. Entonces, esto es lo importante. Y ahí llegan las hortalizas, ¿no? Exacto, esta agua puede ser ocupada para riego, para ese tipo de actividades. Actualmente se está haciendo así, negativamente, ¿no? Sí, actualmente incluso hay casas que botan los alcantarillados al lote del vecino, y eso es hacer un perjuicio y no tener control. Nosotros tenemos que
controlar el uso del suelo en la ciudad de Loja. Esa, entonces, la ordenanza está en vigencia, está, ojalá, para aplicándose, no sí. aplicándose, Sí. aplicándose. Ahí, Bueno, se ha dicho que los concejales, decía usted anteriormente, que los amigos, la gente, los oyentes dicen, y los que encuentro en la calle dicen, es que los concejales no hacen nada, ¿no? Usted dice que es fiscalizar y vigilizar, y eso dice la ley, es clarísimo, contundente, ¿no? Aparte de eso, yo creo que tenemos que apoyar siempre a la administración. Mire, presido la Comisión de Planificación y Presupuesto, y es a nosotros, a los concejales, a Miguel Castillo, Pablo Quiñones, mi persona, que analizamos el presupuesto. ¿Qué pasó con el presupuesto? O sea, hay un abogado, arquitecto y economista, ¿no? Y un economista, es un buen equipo de trabajo. Nosotros analizamos el presupuesto, pero eso también es el apoyo para la alcaldía. Y nosotros en el último presupuesto habíamos hecho unas sugerencias sobre los presupuestos. Porque el presupuesto... ¿Qué decía la sugerencia? Mire, el presupuesto es algo que lo propone la administración en función ya a la planificación existente. Nosotros no podemos decir cámbiese esto, póngase esta canchita acá, pongamos una cubita acá. No, ese no es el papel nuestro, sino es fiscalizarlo, es analizarlo al presupuesto y hacer sugerencias. ¿Qué sugerencias hicimos? Por ejemplo, en el sector Memphis había un presupuesto de $100,000. Memphis Central. Memphis Central. Un presupuesto de $100,000 para arreglar la casa comunal. Oiga, una casa comunal que tienen ellos de 54 metros cuadrados. Fui a medirla porque me llamó la atención que vayamos a destinar $100,000 para una casa comunal, para el arreglo de una casa comunal. Es una casa en Tapia de 54 metros. Personalmente dije, no puede ser, no podemos dar $100,000 cuando en Memphis lo que les hace falta es agua, alcantarillado y vías. ¿Por qué no destinarles solo una parte para que no se pierda esa partida? Pero no destinemos $100,000. Ese tipo de sugerencias se ha hecho. Y mire qué importante fue también la socialización del presupuesto participativo para las parroquias urbanas de Loja y las rurales. Tiene que participar los presidentes de los, ¿no? Exacto, los presidentes de los barrios. Fue tan importante porque dentro de este presupuesto participativo... Son participativos ahí, ¿no? Exacto, es lo que la ciudadanía dice. Pero mire que coincidimos y tal vez no exigimos, sino que se hizo coincidir en la mayoría de ellos que gran parte del presupuesto se destine a obras de mitigación, de limpieza, muro. ¿Qué son? Ya, por ejemplo, una obra de mitigación es algo que yo me adelanto para evitar algún daño, alguna catástrofe, como en el caso de los ríos y quebradas, darles mantenimiento. ¿Por qué se hizo eso? Porque si usted recuerda, el año pasado, por estas épocas, ya había colapsado el puente de la calle Imbabura y todo Loja era un desastre. Hace un año estábamos sin agua. Para llegar al mercado en Colombia. Hace un año estábamos sin agua, estábamos limpiando todavía el mercado, estábamos con muchas vías totalmente en pésimo estado. Era por la etapa invernal que hubo el año pasado, pero nunca se hizo una prevención. Ahora, con el presupuesto participativo, se dijo, límpiese ríos, límpiese quebradas, límpiese los sumideros, y eso es lo que se ha hecho. Y ese presupuesto participativo, usted ya lo ve en los muros de los ríos. Eso es la prevención, eso es la mitigación. Entonces, ahí sí se acordó. Y eso es lo que hace el concejal, es decir, vamos por esto que va a ser mejor. Qué bueno que ahí se haya aceptado por la crear ordenanza, ¿no? Que diga eso. Exacto. Entonces, algo también que se hizo como un compromiso, que si hay cambios de partidas y si se ve que hay algo prioritario, se designe a obras de infraestructura. El año pasado, ¿qué pasó con el presupuesto? El año pasado el presupuesto se alteró, pero porque hubo la emergencia. Entonces, lo planificado del año pasado no se pudo. Pero no es desviar eso, ¿no? No es desviar. No es desviar. No, porque no estaba planificado, por ejemplo, los puentes. Sí. Entonces hubo que modificar, que resolver. Bueno, y ni siquiera pasó por el cabildo porque al ser declarado de emergencia, la máxima autoridad puede decir esto es prioritario, no necesito ahorita el cabildo porque se justifica. ¿Sí? Bueno. Entonces, eso es la labor de un concejal. Un concejal también está en los barrios, como yo le digo, he visitado muchos barrios y
tenemos ahora la oportunidad de en Cabildo expresar lo que el ciudadano a uno le reclama. Y también tenemos que hacerlo por llegar por usted es concejal del sector norte, ¿no? Sí, soy concejal, represento al sector norte, pero no solo estoy en el norte, estoy en todos los sectores, estoy en las parroquias. ¿No? Sí, ya mismo tenemos que estar en San Lucas, que tenemos, por cierto, un saludo a la gente de San Lucas, están de aniversario. Tenemos que estar en la sesión solemne a las 11 de la mañana allá con la mayoría de los concejales, y eso es el trabajo nuestro, porque también vamos a San Lucas y nos dicen esto. En San Lucas hemos apoyado mucho, por ejemplo en el Cisne, en el área de regeneración, las baterías sanitarias. En San Lucas también nos han pedido cualquier apoyo técnico. Yo estoy para brindarle a Pedro Lozano, que es el presidente, en todas las parroquias. Todas las parroquias. Estamos las 13 parroquias rurales, ¿no? Sí, se está sesionando una vez por mes en cada parroquia. En cada parroquia, importante, ¿no? Se ve la Otro necesidad. aspecto, gracias arquitecto por esa información bastante interesante, bastante clara, para que los amables oyentes que están viendo digan, bueno, eso está diciendo el señor concejal, y efectivamente es así son las disposiciones, y eso yo como conocedor del derecho sé que es así, ¿no? En ese otro aspecto importante, y para finalizar, arquitecto, sobre el 30-70. ¿Cómo es eso de 30-70? Bueno, yo personalmente conozco, pero las amables oyentes a veces no conocen, entonces hágales conocer, mi querido arquitecto, sobre el 30-70. Bueno, realmente esto ya venía establecido dentro del COTAD, como es la distribución del presupuesto. Quiere decir que el 30% tiene que destinárselo para gasto corriente y el 70% para inversión u obra. O sea, el 30% para contratar personal. Para el gasto corriente. Lamentablemente, hemos visto que es un municipio donde existen muchos empleados, trabajadores, muchos funcionarios. Estamos alrededor del 41% del presupuesto, que es de 76 millones de dólares, destinado a gasto corriente. Entonces estamos fuera de la ley. Fuera de la ley, ¿no? Lo que se tiene que hacer, y yo considero que es uno de los mejores momentos tal vez para dejar el municipio dentro de la norma, dentro de lo que se exige. Caso el contrario, camino adecuado. Exactamente, caso contrario estaríamos incumpliendo, ¿no es cierto? Lo que dice lo que dice el gobierno, lo que dice el COTAD, que esto lo están aclarando porque y la función que tiene cada concejal, ¿no? Eficientes con el presupuesto. Es la ley de eficiencia que lo denominó el gobierno nacional. Bueno, esperamos de que eso se cumpla. Bueno, el municipio de Loja, lamentablemente, yo como conocedor y que la investigación que se hace, es uno de los municipios que más personal tiene, ¿no? Inclusive Azuay o Cuenca, que es mayor cantidad de gente, tiene menor personal en el municipio. En cambio, en Loja, lamentablemente, ¿se da eso? Sí, mire, y yo considero, y creo que voy a coincidir con muchos, o tal vez muchos no les gustará o les agrade lo que diga. Hay que decir la realidad. Pero es el mejor momento. Yo poco promulgo con las políticas del presidente Noboa, pero hay cosas positivas como estas. Mire, el haber o como municipio tener a cargo la educación, 8 escuelas municipales, profesores, y parte de nuestro presupuesto ir a estarles poniendo cerramientos, cubiertas, haciéndoles canchas, creándoles aulas, comprándoles computadores. Cuando ese presupuesto tranquilamente lo derivo a un barrio que sí necesita alcantarillado, agua potable. Para eso está el Ministerio de Educación. Entonces, como municipio tenemos que devolverles esas delegaciones a ellos. ¿Por qué nosotros tenemos que estar educando? ¿Cómo es posible que nosotros tengamos a cargo de la salud? Claro que podemos tener centros de salud pequeños, pero aquí estamos invirtiendo creo que es casi $450,000 en la clínica que se está haciendo una ampliación. Sí, la ubico. En la clínica Julia Esther González. Tenemos ahí al sur médicos, tenemos una clínica, entonces eso tiene que cogerlo el Estado. ¿Sí? Tenemos la seguridad, y ya lo dijo el ministro de Seguridad que ellos deberían volverse a devolver la competencia, ¿sí? Porque nosotros, mire, ¿qué se hizo hace un año, creo que fue hace un par de años? Como municipio les donamos 40 motos.
a la seguridad, a la Policía Nacional. Aquí. O sea, estarles dando a la seguridad cuando esas 40 motos tranquilamente les doy a nuestros agentes de control municipal para que hagan el control en los mercados, en el terminal. ¿Y sabe qué hicimos también este año? Contratamos seguridad para el terminal terrestre, casi $100,000. ¿Por qué tener que estar contratando seguridad cuando puedo mejorar o reforzar la policía municipal, hacer turnos, guardia con el municipio, ¿no es cierto? O por último, hacer un convenio con la Policía Nacional para que ellos resguarden el terminal terrestre, porque los gobiernos anteriores ya agendaron para cualquier ministerio su actividad, ¿no es cierto? El gobierno de Correa, yo me acuerdo que cada ministerio, si era agricultura, si era educación, entonces debe seguir los municipios con ese mismo camino para evitar, para que se vaya por ese lado, ¿no? Totalmente. No como se está haciendo actualmente, cualquier cosa quiere hacer, pero sugerir, aparecer, quiere todo el mundo, ¿no? Sí, y yo creo que esto se deriva o sea, como para dar empleo, para que una autoridad llegue, meta a su gente, saque los profesores de las escuelas, meta su gente, saque de la salud, el CASMUL también, que lo tenemos nosotros a cargo, que son casi $2 millones que estamos nosotros aportando ahí, y son cosas que el Estado tiene que hacerlo, tiene el MIES. Entonces, nosotros nos hemos delegado como país pequeño, como ya muy federalistas o muy autónomos. Loja, un país pequeño. Sí, pero no tenemos el Estado. Mire, esta ciudad lo ha apoyado mucho el presidente, creo que el 70% de los lojanos lo apoyó, entonces él tiene que decir, yo tengo que coger esas competencias. Yo tengo que coger esas competencias, la educación, la salud, la seguridad. Entonces hay que sin duda alguna irse por el camino que debe ir. Cuando se haga esto, créanlo que el aparato burocrático va a bajar y vamos a tener dinero que nos alcance para estar con las obras y los alcantarillados y el agua potable, que es lo más urgente que necesita Loja. Bueno, yo lamentablemente a veces he ido por el municipio constantemente por algunas actividades y veo que una persona del mismo lado, esta persona le dice, dale a fulano de tal, el fulano de tal le dice, ya le voy a avisar a fulano de tal, y finalmente termina en cero eso. Sí, termina lamentablemente traspapelándose y lo estoy diciendo yo como comunicador social, no lo estoy diciendo yo creo que todos los ciudadanos han dicho lo que usted acaba de decir, le van a reforzar y le van a aplaudir lo que se dice, porque es así. Hay muchas personas que están haciendo las mismas actividades. ¿Y qué ha ocurrido? Y algo que me he dado cuenta en el municipio. El municipio tiene una estructura de jefes, ¿no es cierto? De directores, jefes, pero más abajo aparecen coordinadores. Para que pase café, 1, 2, 3. Existen coordinadores, coordinador para ir a ver eso, coordinador de infraestructuras, coordinador de tantas cosas que han inventado. ¿No? Pero ese coordinador no tiene que estar solo, ese coordinador necesita más gente. Y esto implica que aumente el aparato burocrático y obviamente sea mayor el pago. Le vuelvo a decir, estamos por el 41% del total del presupuesto. Entonces, por eso es que la obra no se ve en Loja. Y me imagino que pasa en la mayoría de los municipios. Y enseguida responsabilizamos al gobierno. Pero si el gobierno ahorita nos da la oportunidad de que hasta junio empezar ya con estos procesos, que eso es algo mandatorio, nos estamos acogiendo a la ley, nos estamos acogiendo a lo que dice el gobierno, lo que prueba la asamblea, eso nos estamos acogiendo. El municipio no se está inventando para sacar gente. Tiene la norma ahí. Tenemos la norma, tenemos que ver cómo está el orgánico funcional de nuestro municipio y sí, tienen que quedarse los que realmente tienen que quedarse. Hay muchas personas que por ahí pasan dándose las vueltas que tendrían, creo que, estar buscando otra actividad. Así es, arquitecto. Importante la información que el día de hoy estamos analizando, viendo acá. Realmente esa es la realidad que está pasando en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en nuestro cantón, Loja específicamente, donde las cosas realmente no se las ha atendido como se debió hacer, ¿no? En ese caso los concejales están creando las ordenanzas, están fiscalizando también. Se ha mencionado de que estaban fiscalizando, usted creo que era el sector de la Imbabura, ¿no? Sí, yo estoy fiscalizando muchos temas, como le dije, tengo una profesión muy bonita en la cual conozco. De arquitectura, ¿no? Sí, voy casi como más de 20, 25 años ejerciendo y conozco
he sido contratista, fiscalizador, he estado en muchos temas, entonces sé qué hacer en estos casos. Y tal vez esa fiscalización ha dado resultado porque hemos cuidado el presupuesto de los lojanos. Hemos cuidado y hemos visto que las obras salgan bien para los lojanos. Y estoy en muchos lados, en muchos sectores, me llaman de los barrios que necesitan esto, ahí estoy con ellos. Ahí, como empezábamos el tema inicial, hemos hecho inspecciones incluso a los asentamientos para que esa gente se acerque, legalicen. Es bueno tener un terreno legalizado. Qué mejor tener una escritura que diga, usted como tiene escritura incluso puede ir a gestionar un crédito, puede hacer su casa, pero a la ciudadanía construyan donde realmente existe la propiedad y en lugares estables, en lugares firmes. Eso dice la nueva organización, la nueva ordenanza, ¿no? Sí, eso la ordenanza 070, ¿no? Sí. Clarísimo. Entonces, arquitecto, el día de hoy quiero agradecerle muchísimo por haber venido acá y estamos siempre a la orden para llamarlo de cuando ojalá tenga el tiempo para venir por acá para conversar, arquitecto. No, doctor Santos, yo creo que yo también le agradezco mucho. Hay muchos temas que hablar, podemos hablar de cualquier tema de la ciudad. Cogimos uno, ¿no? Tenemos los mercados, lo que pasa ahí, tenemos las empresas públicas, lo que está pasando con Puerto Seco, Viven, todos los temas los conozco. Podríamos abrir un debate aquí, interactuar y dar nuestros puntos de vista, y uno siempre de estos diálogos saca cosas positivas que lo puede incluso plasmar dentro de un artículo. Hay que construirlo, hay que destructurar, ¿no? Sino de construir con las opiniones, dar nuestro criterio, que es importante, ¿no? Que de una u otra forma trata de solucionar. Así que, arquitecto, el día de hoy, muchas gracias. Y la próxima semana, los próximos días, ya le invito para seguir haciendo un diálogo de otros temas que se atraviesan en nuestra ciudad y Cantón Loja. Muchas gracias, doctor. Bueno, gracias al arquitecto Yuri Yaguano, quien es concejal del Cantón Loja, quien pues ha dado sus opiniones importantes, claras, donde la ciudadanía, los amables oyentes van a ver la realidad que está pasando en nuestro cantón. Ya tienen que hacer las urbanizaciones, ese tipo de cosas. Hay que evitar esos cuestiones que uno se equivocan, ¿cierto? Dando otras opiniones, dirigiendo a la gente que haga otra cosa. Entonces, en ese sentido, los concejales están ahí también para decirles a ellos su criterio, ¿no? Así es que gracias a amables oyentes, y el próximo día, sábado, a partir de las 9, estaremos con otro invitado, con una importante información para que nuestros amables oyentes siempre den su opinión. También vamos a sacar la línea para que den su criterio, ¿no? Que es importante. En los próximos días este programa lo vamos a ir mejorando, avanzando para obtener criterios claros y contundentes. Su amigo de siempre, Santos Calderón, y Hugo Granda en el control, el duro, el que maneja las negras y las blancas. Gracias a todos, y el día sábado estaremos acá nuevamente con el programa denominado Político Cara a Cara, a través de Cuxibamba Estéreo, la radio original como su nombre. Buenos días a los amables oyentes, buenas tardes y buenas noches en el mundo entero, ¿no?